El artista de la plástica, Yaciel Elizagaray, sobresale en el contexto de las artes visuales espirituanas. Sus obras se han exhibido en múltiples exposiciones e integrado los catálogos de importantes publicaciones internacionales. Realmente yo creo que no hay nada que me dé más placer que lo que hago ahora mismo, ¿no? Sobre todo la pintura experimental, que es lo que más me interesa en cuestiones del arte. No me imaginé que fuera a hacer lo que hoy por hoy hago y que me fuera a sentir tan bien en todos los sentidos de la palabra. Y eso para mí es un placer personal que me llena lo suficiente para seguir trabajando, creando y haciendo propuestas, sobre todo propuestas reflexivas ante la sociedad. Parece que es algo muy importante en mi vida y protagónico. Yo cuando empecé a imaginar mi futuro, fue en una época un poco difícil, ¿no? Y entonces conocí a un amigo que fue quien me empezó a inducir a todo esto del arte, me gustaba mucho lo que hacía, empecé a relacionarme, fui cambiando mi comportamiento social porque realmente no me dedicaba, ni idea tenía de pintar. Ahí empezó todo, empecé a hacer mis primeros dibujos y a concentrarme, a creer que podía ser algún artista importante en algún momento de la vida. Me gusta dominar la técnica clásica en mi propia experimentación, como lo harían quizás los paisajistas en algún momento de su vida. Aunque no hago paisajes, no hago nada tan tradicional así, pero por llamarlo de algún modo, sí me interesa dominar la técnica porque es lo que me da facilidades después para poder salir adelante en el trabajo, para poder trabajar cómodamente, aunque para mí siempre va a ser una enseñanza nueva. Me apoyo mucho también hoy en la actualidad en trabajos que no tienen nada que ver con mi temática y es simple y llanamente buscando ese estudio académico de la figura humana, del paisaje, siempre poniéndole un toque de contemporaneidad. Yaciel Elizagaray integra el más joven círculo de artistas espirituanos. En su serie sobresalen las que tienen como inspiración los imaginarios circenses. A medida de que fui descubriendo esta poética del clown, es decir, el payaso, pues me fui adentrando, estudiando un poco sobre el personaje y fui agregándole el color, que es lo que realmente lo identifica, lo caracteriza. Y entonces ya eso fue marcando un poco mi trabajo. El circo no forma parte protagónica de mi trabajo. El circo es un complemento más de mi trabajo. Y entonces incursiono dentro del circo, pero no con ese protagonismo, sino de apoyar mi figuración como tal, que cuando empieza no empieza de un payaso, empieza una figuración totalmente diferente y le fui agregando atributos que hoy por hoy se convierte en un payaso, pero no este payaso clásico del circo como tal. Yo más bien lo diría el circo de la vida, que es la constancia esta que tenemos de estar tratando de hacer sentir bien a los demás, quizás un amigo, las actuaciones mismas de la propia cotidianidad, que para mí ese es el propio circo de donde trabaja, de donde es protagónico mi personaje. Hay momentos de la vida en que uno como artista casi siempre trata de reflejar los momentos personales de que ha tenido en situaciones difíciles, pero más bien yo también lo hago, pero no es factor protagónico en mi obra. Yo trato de reflejar la realidad social que me rodea
y como soy un artista inmigrante también he estado en varios lugares donde esa relación social es diferente totalmente, y es un poco que ha marcado mi obra, y a partir de ahí empiezo a discursar, a poner elementos formales y que nos remiten a una escena de la vida. Yo soy un artista bastante experimental y mixto, pero lo que más marca mi obra es el tratamiento del óleo, el óleo sobre lienzo. Y yo creo que de los elementos formales que marcan mi trabajo, yo eso creo que viene por... Hay muchos que lo identifican rápido por el color, otros por el elemento de la nariz, que es muy significativo en mi trabajo, y otros que no, otros que dicen que lo pueden descifrar de verlo solamente, no tiene que ser necesariamente un payaso o un paisaje o una abstracción, pueden darse cuenta por la forma en la que trabajo. Yo soy bastante expresivo en todos los momentos de creación. El artista de la plástica Yaciel Elizagaray Cárdenas tiene un exquisito dominio de los recursos formales. El empleo del estampado y el collage, unido a la creación de figuras neoexpresionistas, dan a las obras un toque de originalidad. He venido haciendo un estudio y gestionándolo de una forma diferente a lo que pudiera ser emplear el color, y estudiando un poco la parte del arte expresionista e inexpresionista. Eso vino marcando, yo diría, no sé, quizás una pauta en el trabajo, pero también cogiendo un poco del arte fauvista. Y entonces ahí es donde yo todavía no sé realmente dónde está mi trabajo, en qué pudiéramos enmarcarlo, si en el arte expresionista o en el fauvismo. Eso es algo que yo prefiero dejarlo a los críticos. Las capas pictóricas sobre todo es lo que va marcando, para mí, es lo que creo. Las diferentes capas pictóricas que voy dándole al trabajo. Hay procesos que me pueden demorar una semana o un mes esperando un secado para volver a trabajar encima. Hay muchas cosas que parecen estar terminadas, pero que realmente no. Es un proceso que lleva un tiempo. También me interesa que sea así porque es un descubrimiento que voy haciendo constante en una misma pieza. Y ahí empecé a experimentar que hoy en la actualidad, bueno, empezó a salir este personaje y en la actualidad me he mantenido trabajando en él, no sabía ni que ya tenía una serie, ¿no?, que pudiera discursar como un estilo propio o algo así. Yo solamente he venido trabajando, experimentando y sacando cosas nuevas. No quisiera amarrarme tampoco a la propia figuración. Yo tengo otras series de trabajos que no tienen absolutamente nada que ver con los clans, que también disfruto cantidad porque es mucho más experimental, se hace un poco más abstracto, pero siempre con ese toque de expresionismo que como tal es lo que, no sé, veo que se refleja más en mi obra. Pero ahora, a modo de estudio, estoy trabajando en una serie que sí cumple un poco más con los parámetros del arte expresionista, que es el mismo clown, pero ya no tan lírico, no tan ilustrado, sino un clown un poco más realista, un poco más académico, un poco más real de cómo puede verse un payaso, pero un payaso sin maquillaje, un payaso después de una actuación determinada, esa parte íntima que se tienen ellos mismos en el momento de meditación, de reflexión. Esto del arte es motivador ante la vida porque podemos hacer que las personas puedan cambiar su forma de ver, de concebir actuaciones y momentos de la vida. Uno trata de reflejarse, de expresar ese sentido que tiene de vivencia o de que le sucede a tu familia o de que le sucede a las personas que te rodean. Es un modo muy, yo diría, certero de hablar, de decir algo y decirlo de una manera un poco más poética, quizás lírica, porque a veces las palabras son fuertes y entonces de este modo que tenemos nosotros
pintores, artistas plásticos, podemos disfrazar un poco las realidades o mezclar una verdad con quizás algo que puede ser incierto. Y de esta forma uno puede dejar un poco más abierto el que yo pienso sobre la vida, el que pienso sobre mi ciudad, el que pienso sobre mi país. Todo esto es una constante, un constante debate con la obra, el artista y el espectador.